María es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora también en la misma universidad, donde desempeña además su actividad docente e investigadora desde el año 2001 en la Unidad Docente de Geografía Política. Forma parte del Grupo de Investigación Espacio y Poder de la Asociación de Estudios Críticos de Patrimonio, ACHS, y es subdirectora de la revista Geopolíticas y preside el Comité de Investigación en Geografía Política y Cultural de la International Political Science Association. María, muchísimas gracias. Ya te di las gracias antes, reitero mi gratitud y cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Bueno, pues buenos días de nuevo. No voy a agradecer más porque ya lo he hecho lo suficiente, pero bueno, nunca está de más volver a agradecer al Museo de América y al Museo de Antropología, a la Asociación de Antropología del Estado Español, al ICOM y al Ministerio de Cultura por la organización de estas jornadas. No veo a Beatriz, pero también el agradecimiento va para ella. Y también, bueno, espero que se pueda conectar Terry después de la... Ojalá sea posible, ¿no? Para tener más voces y más posibilidades de diálogo. Bueno, yo cuando estaba escuchando a Walter y a Elvira pensaba qué cosas tan bonitas dicen y, bueno, por supuesto a Caitlin, y digo, yo voy a decir cosas mucho más superficiales, pero bueno, es lo que voy a intentar aportar a este diálogo, ¿no? Lo que voy a presentar es parte de un proceso de investigación en el que estoy navegando desde hace un tiempo, desde hace bastante tiempo en realidad, pero que se fue concretando en un trabajo de campo realizado en Nueva Zelanda, en Aotearoa, Nueva Zelanda, desde la Universidad de Otago entre mayo y agosto de 2019, ahí conocí a Caitlin, y la investigación fue financiada por el Ministerio de entonces Educación y Cultura del Gobierno de España, ¿no? La primera presentación que hice de este trabajo de campo fue en Bolivia, precisamente en el MUSEF, en el Museo de Etnografía y Folclore de La Paz en 2021, en una de las reuniones anuales de etnología, que ese año iba sobre lenguajes y poéticas, como mencionaba Elvira, ¿no? El objetivo de mi proyecto era trabajar sobre prácticas y políticas contemporáneas en torno al patrimonio en contextos postcoloniales, ¿no? Para ello partía de entender el patrimonio como un modo de producción cultural, como una construcción discursiva con lenguajes y significados materiales y simbólicos para diferentes grupos sociales. Ya se habló aquí antes, lo decía Joan, ¿no? Como el surgimiento de la idea de patrimonio está asociada con la consolidación de los estados nacionales europeos y la definición de las comunidades políticas está marcada por la imaginación de un tiempo transversal y un espacio común, que diría Benedict Anderson, ¿no? Las formas culturales se convirtieron en expresión de ese Estado-nación y la cultura y lo cultural se transformaba en el patrimonio del Estado y una cuestión regulada e implementada a través de políticas públicas, museos, representaciones, etc. Siguiendo esa argumentación, a mí lo que me interesa básicamente es no tanto el patrimonio y sí la patrimonialización, es decir, el proceso a través del cual espacios, individuos, objetos, tradiciones, voces, etcétera, son reconstruidas, reinterpretadas y afectadas para convertirse ahí sí en patrimonio. A mí lo que me interesa es precisamente cómo algunas voces, lugares, valores, memorias son performadas como elementos de significación cultural y otras no, en una constante negociación de los espacios de representación y las materialidades de representación de la comunidad. Mi idea, como les decía, se concentra en los museos, siguiendo trabajos previos en esa línea. En las reuniones, para esto me ayudó mucho. En el caso de Nueva Zelanda, en 2019, fue fundamental las reuniones desarrolladas y los contactos establecidos con la Oficina de Desarrollo Maorí de la Universidad de Otago, en Dunedin, con Hata Temo, Kaitatuju Maori, Barlow Anderson, Kaya Wina Putere, de gestor de proyectos, Anna Cara, Linson Finnegan, bueno, etcétera, un largo, digamos, número de personas que fueron centrales en definir los alcances de mi investigación y, sobre todo, trabajar conmigo los requisitos éticos para la realización del trabajo de campo sobre lo maorí. Una cuestión que no vamos a desarrollar en profundidad, pero que marcó absolutamente todo este trabajo. Lo mismo en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia llevo trabajando desde el año 2006. No me daría tiempo a mencionar a todas las personas con las que he caminado, porque Bolivia es casi, a veces, incluso un proyecto de vida, pero sí es importante pensar en todas estas dimensiones que tiene la investigación en estos espacios.
Estamos en un museo. Yo siempre cito a Benedict Anderson, ¿no? Y siguiendo lo que decía Walter de los elementos de la modernidad, él decía varios, yo decía que los museos, el censo, el mapa y el museo, que decía Benedict Anderson, son las bases de la construcción y de la imaginación de los estados modernos. Y así han sido creados con una imaginación específica de una comunidad donde el museo ha sido, digamos, el lugar para exhibir el patrimonio legítimo, entre comillas, de esa comunidad. Han sido concebidos como lugares formales para preservar ese patrimonio y para desplegarlo también y para transmitir ese patrimonio legítimo, entre comillas. A finales de los años 80, la nueva museología abrió cuestiones sobre la autoridad, la función de los museos, la posicionalidad, el contexto, su representatividad, etcétera. La Asociación de Estudios Críticos de Patrimonio, el ICOM ahora, UNESCO, etcétera. Es decir, estamos desde hace un tiempo ya en un momento en el que los museos están siendo políticamente examinados, ¿no? Por precisamente su naturaleza de exhibición específica, que lo convierte en un espacio de disputa y un espacio de negociación y un espacio de confrontación y un espacio de encuentro, ¿no? Y por ello las exposiciones también se pueden conceptualizar como lugares discursivos donde pues se cualifican algunas narrativas, algunas voces, algunos contextos y el mismo museo se convierte en un escenario de negociación y de geometrías de poder. Pero la propia política de exhibición, que es lo que a mí me interesa, creo que también marca gramáticas, posibilidades y normaliza ciertas subjetividades y silencia otras que son fundamentales en esa representación. Y esto también es algo que se utiliza, como mencionaba Walter en sus ejemplos, también se utiliza por otras comunidades para precisamente representarse y convirtiendo el museo también en un lugar de lucha y de disputa por el reconocimiento de ciertas identidades. Algunos autores han llamado esto gobernanza cultural, ¿no? Shapiro, por ejemplo, que lo que intentan es pues decir precisamente cómo las formas de expresión cultural legitiman ciertas prácticas de estatalidad y de soberanía, y aproximarnos entonces a esa gobernanza cultural implica también pues ver cómo son los lugares de enunciación respecto de las identidades estatales, pero también respecto de cuáles son los márgenes permitidos y los sujetos políticos colectivos permitidos en el momento actual. Bueno, Keilin ya nos dio un poco de contexto sobre Nueva Zelanda y sobre lo que yo voy a exponer hoy es sobre la representación de los procesos de independencia en Nueva Zelanda y sobre un museo de Bolivia, la Casa de la Libertad. Es decir, voy a centrar en dos casos este trabajo, pero sí me gustaría, de Nueva Zelanda no voy a hablar porque ya habló Keilin y qué les voy a decir, pero sí es importante que tengan en cuenta que el Te Tiriti, el Tratado de Waitangi, es un documento fundamental alrededor del cual pues se van reconstruyendo o rehabilitando museos antiguos, que es un acuerdo entre 540 jefes maorí, Rangatira y la corona británica, y trae todas estas aristas que Keilin nos iba comentando cuando hablaba del Museo de Waitangi, ¿no? El propio tratado, como veremos, sigue siendo el centro de algunas interpretaciones en disputa, básicamente, como ha dicho Keilin, en torno a los términos de soberanía y propiedad. Como argumentaba Benedict Anderson, el censo, el mapa y el museo son elementos rituales y en el caso de Nueva Zelanda la reformulación de los museos se inicia alrededor de los años 90, en 1992, con la reformulación del Museo Nacional de Papa Tongarewa como museo estatal binacional y que abre y permite que Nueva Zelanda se considere como un icono en términos de reformulación de los museos y cambios paradigmáticos en museos e institucionalidades postcoloniales y pueblos indígenas. En el caso de Bolivia, Bolivia nace como Estado en 1825, un proceso de independencia que la convierte en la República de Bolívar. En el censo de 2001, aunque ha habido censos posteriores, y de hecho hay uno que se acaba de publicar, en el censo de 2001 el 62% de la población se autoidentificaba como indígena, en el 2012 el 41% y en el último ese dato falta por venir, pero sí nos arroja la población de 11 millones de habitantes. En un proceso de cambio político que se inicia en el año 2000 con un ciclo de protestas de largo aliento, en 2005 hay unas elecciones que abren un proceso que llegaría hasta hoy y se promulga una nueva constitución política del Estado en el año 2009. Lo que me interesa mencionar aquí, no hay tratado, pero sí hay una centralidad constitucional del sujeto indígena originario campesino como sujeto de cambio en el país y de su refundación. Esto supone un nuevo marco de derechos y competencias para pueblos indígenas, se reconocen lenguas y, sobre todo, lo que a mí me interesa, se sanciona un marco de gestión pública intercultural en la Constitución
con un capítulo 4 específico de derechos de naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, pluralismo jurídico y específicamente una serie de políticas públicas encaminadas a refundar el país. ¿De acuerdo? Esto es lo que he trabajado. He trabajado con 9 museos en Nueva Zelanda, 1 más 1 en las Islas Cook, que como vieron en el mapa de Keilin son una de las islas del Pacífico que están por ahí. Y lo hice porque en el caso de las Islas Cook es un estado libre asociado a Nueva Zelanda donde el 78% de la población se considera maorí. No es el caso de Nueva Zelanda donde el 16% de la población se identifica con la población maorí. En el caso de las Islas Cook el ser maorí no está politizado. Y trabajé con esos 10 museos en el año 2009, como ven, diferentes ámbitos. En el que trabajaba Keilin es el Museo de Waitangi, que además en el año 2019 se proclamaba como la primera marca nacional, el primer museo nacional. Y en Bolivia trabajé con estos 18 museos. Entre 2021 y 2024, los museos, según la Constitución boliviana, son competencias de los 3 niveles del Estado, es decir, está lo central, gobiernos autónomos departamentales, municipales y autonomías indígena, originario, campesinas. He intentado tener alguna representación de todos ellos, pero insisto que es un análisis en curso. De lo que les voy a hablar hoy es de cómo, de lo que me queda de tiempo, hablar de cómo aparecen los procesos de independencia con mayúscula, es decir, de descolonización con mayúscula formal, representados en diferentes museos. Voy a coger algunos casos de Nueva Zelanda y también el caso de la Casa de la Libertad en Sucre, Bolivia. Este es el Museo de Waitangi del que Keilin ya nos enseñó fotos antes. Las fotos son mías y alguna está sacada del museo. Como pueden ver, coincide con la que Keilin también nos mostró, ¿no? En el caso del Museo de Waitangi no les voy a hablar porque ha hablado Keilin de él, pero sí me interesa poner sobre la mesa las diferentes aristas que ella ha puesto sobre la mesa también. La dificultad de hablar de un tratado, la dificultad de hablar de diferentes maneras de percibir la soberanía y la propiedad, la dificultad de representar en diferentes expresiones culturales y otras muchas dificultades. Yo tenía párrafos de lo que se lee en Waitangi porque es un museo que realmente muestra todas las aristas, todas las dificultades, pero al mismo tiempo todas las posibilidades que hay de imaginar otros museos. Se me pone la piel de gallina porque para mí es uno de los museos que me han resultado más interesantes de todos los que he conocido. Todas las representaciones que hay en Waitangi son eso, ¿no? Intentando hablar diferentes formas, cuestionando maneras, también muchas representaciones gráficas muy confrontativas y yo también reconozco mi propia posición como persona que lo ve desde afuera, persona europea, con su propia herencia colonial, lo cual era más interesante todavía, ¿no? Por ejemplo, esta es una parte que a mí me interesó mucho porque se supone que no hay imágenes de la firma del tratado y entonces en Waitangi se recogían varias representaciones posibles de cómo habría sido la firma del tratado de Waitangi entre esos 540 rangatira y la corona británica, ¿no? Bien, hay otros museos que también hablan de Waitangi, del Tratado de Waitangi, que es lo que a mí me importa y lo que ya les hablaba a Keilin. Este es un ejemplo, por ejemplo, en Te Papa Tongarewa, que es el Museo Nacional que abrió toda esta posibilidad de reformulación. Ahí tienen algunas de las representaciones que aparecen y que intentan reflejar esas prácticas variables. Esto sería una marae, la representación de una marae, que sería el lugar de encuentro y socialización maorí. Luego aquí abajo ven representaciones del tratado y luego ahí ven una muestra fotográfica que me impresionó especialmente. Pero para que lo veamos todo, en diciembre del año 2023, varios grupos que trabajan específicamente por la liberación de Aotearoa, lo que hicieron fue, como ven, pintar con sprays la representación del Tratado de Waitangi que aparecía en el Museo de Aotearoa. En vez de ser descolgado o evitado, se mantuvo hasta abril de 2024 y en abril de 2024 se empezó a habilitar una nueva representación de lo que sería el tratado que se considera mucho más cercana al entendimiento del tratado. Como decía Keilin, los problemas son la palabra soberanía y propiedad, básicamente. Pero lo interesante es que esto en 1992 era absolutamente contextual y de repente ahora ya es también reformulado. Es decir, es constantemente esa negociación que ahí me parece interesante. Ahí ven unas personas que están visitando el museo. El Tratado de Waitangi también está presente en otros museos. Por ejemplo, este es el Museo de Auckland, que como ven, en términos de estética arquitectónica, podría estar en cualquier lugar. Y también aparece el tratado
representado de diferente forma, de una forma mucho más narrativa, pero también aparece como parte de la inclusión del proceso de independencia y de la importancia fundacional del Tratado de Waitangi. También está en el Museo de Waikato, y aquí me quiero parar porque Keilin estaba haciendo una referencia. Este museo está en remodelación actualmente, precisamente porque en el Museo de Waikato lo que se recogía era la referencia a aquellos rangatira que no habían firmado el tratado y que entendían que no formaban parte de esa narrativa y entendían que la forma reino era con la que querían, digamos, confrontar con el resto de Aotearoa, ¿no? También está en Lakes District Museum, que es un museo, digamos, mucho más regional, apartado de las grandes ciudades, que eso también es importante, yo creo. Aparece como una pequeña narrativa en una línea del tiempo. Y digamos que son formas muy distintas de aparecer en las representaciones. Me hubiese gustado hacerlo, lo que pasa es que no tengo tiempo, hablar un poco más del Museo de los Colonos, que es un museo que existe en Dunedin, en Nueva Zelanda, Museo de los Colonos, en el cual se reproducen 2 exposiciones y dos colecciones que hablan mucho de lo local, que decía Walter, recogen mucho lo local, cómo llega el Tratado de Waitangi a lo local, quiénes lo firman, quiénes no, qué pasó, cómo estuvo, etc. También hay museos que no recogen ninguna referencia al Tratado de Waitangi. Por ejemplo, el Museo de Canterbury, que está ahora en Christchurch, que está ahora mismo en reforma, o el Museo de Waipu, que es un museo de la UNESCO y no tiene ninguna referencia al tratado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hablamos de diferentes agencias, de diferentes formas y de una constante intento de representación de esas cuestiones. Vamos ahora a Bolivia para ceñirme un poco al tiempo. Bueno, esta es la Casa de la Libertad, está en Sucre, Bolivia, y en el caso de América Latina el establecimiento de las identidades nacionales está ligado a un proceso de identificación por el cual los descendientes de los nacidos en Europa, en América, establecen una diferenciación con los nacidos en la metrópoli, resultando en la ruptura del discurso dominante que constituía a los habitantes como súbditos de los reyes europeos y conduciendo a los llamados procesos de independencia. En este proceso, los pioneros criollos, entre comillas, y su propio papel en la burocracia colonial hispánica es esencial para entender esta oleada independentista, según nos lo cuenta la historia oficial. De hecho, Bolivia lleva el nombre de Simón Bolívar, fundador de la República de Bolivia. En Sucre, en 1825, se firmó el Acta de Independencia de la nueva República. En Sucre se redacta la primera Constitución boliviana. En Sucre se redacta la última Constitución boliviana. Bueno, finalmente no, pero ahí fue la constituyente. En Sucre se reunía el Congreso boliviano. Esos hechos fundacionales de la estatalidad oficial boliviana se materializaron en la Casa de la Libertad, que es este edificio que ven aquí, que fue conocida como Palacio Deliberante hasta la Guerra Federal, que fue hasta 1899, y luego los poderes ejecutivo y legislativo se trasladaron a La Paz, quedándose en Sucre el Poder Judicial. Ya saben, esto de las capitales en Bolivia. El edificio estuvo prácticamente abandonado hasta 1939, cuando un decreto supremo dotó a la Sociedad Geográfica de Sucre de la custodia y conservación. En 1974 se rehabilita y en el 77 se inaugura como museo. Desde 1995 forma parte de la fundación del Banco Central de Bolivia, que apoya a la institución. Y también es considerada, al igual que Waitangi, el primer monumento histórico de Bolivia. El edificio comprende varias salas y divisiones internas, ¿no? Tenemos la sala virreinal, donde se ofrece un relato histórico desde la época precolombina hasta el grito libertario. Tenemos la sala de guerrillas, que está dedicada a luchadores contra las tropas virreinales y en este caso también una luchadora, Juana Zurduy. La sala de los firmantes, que está dedicada a los congresistas que proclamaron la independencia. La sala de Mariscal Sucre. La sala de honor, que es para recibir visitas de honor. La galería de los presidentes, que está dedicada a los presidentes del país, desde Sucre hasta hoy. Y el Salón de la Independencia, que es sobre lo que yo he trabajado específicamente, que es una galería dedicada por completo a la descolonización formal del país. Era una capilla originalmente de los jesuitas, luego funcionó como aula magna de la Universidad de Sucre y más tarde fue la sede del primer Congreso Constituyente de Bolivia, donde se firmó el Acta de Independencia. Como pueden ver, el hemiciclo está dividido por una balaustrada de madera que separaba los escaños de los congresistas de los ocupados por el pueblo. Esto es literal. La característica principal del recinto es el muro frontal, que pueden ver ahí, donde los retratos de los héroes nacionales del país presiden el espacio bajo un artesonado mudéjar, por cierto, y una vidriera con el emblema nacional boliviano. En el centro de la pared tenemos a Simón Bolívar, que es retratado por José Gil de Castro, conocido artista que desarrolló un estilo específico para retratar a los vencedores, entre comillas. En el extremo izquierdo del cuadro de Bolívar leemos «Retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza». A la derecha de Bolívar encontramos un cuadro del ya mencionado Mariscal de Ayacucho. A su izquierda está José Vallivian, conocido como el Mariscal de Ingavi, general boliviano de actuación destacada durante la Guerra Peruano-Boliviana y 11º presidente del país.
Pero luego hay otros 2 lienzos que completan la pared frontal por encima de los 2 mariscales. Sobre Sucre encontramos un cuadro de Tupac Katari, líder aymara de 2 legendarios encierros en la ciudad de La Paz, o cercos, y de otras revueltas indígenas contra las autoridades coloniales, al que finalmente a Tupac Katari lo mataron descuartizado en Peñas, en La Paz, en 1781. Su declaración antes de morir, a mí me mataréis, pero volveréis, seré millones, se convirtió no solo en un grito de rebelión, sino también forma parte, a mi entender, de la profecía política en Bolivia. En el lado derecho del muro, encima de Vallevián, hay una representación de Bartolina Sisa. Bartolina también fue líder de las luchas indígenas, organizando campamentos militares y un encierro en la ciudad de La Paz con Katari. Las paredes laterales del salón también forman parte de la patrimonialización de la independencia, y en un lado tenemos a Juana de Azurduy y en el derecho a Tomás Katari, cacique indígena del norte de Potosí. Tomás Katari encabezó una revuelta indígena contra el aumento de impuestos coloniales y otras situaciones meses antes de las rebeliones de Sisa y de Tupac Katari. Muchos autores han abordado ya el ciclo de rebeliones de la Sudamérica colonial, como Quispe, etc. Luego encontramos 2 banderas nacionales, la tricolor y la huipala, que cierran las esquinas de la pared principal. Por último, en el centro de la sala se expone el acta de independencia en una urna sobre una columna de piedra. Y el texto que la acompaña dice: el mundo sabe que el Alto Perú, Bolivia en ese momento después, ha sido en el continente de América el altar donde se derrama la primera sangre de los libres y la tierra donde está enterrada la tumba del último de los tiranos. En definitiva, yo entiendo que la sala presenta diferentes texturas de la independencia. Además del acta, de las espadas o la balaustrada de madera de los congresistas como signos fundacionales de Bolivia, se evocan y conmemoran otras rebeliones, otros héroes y otras memorias. En el caso de las pinturas de Tupac Katari y Bartolina Sisa de Gastón Ugalde, fueron presentadas en el Salón de la Independencia el 6 de agosto de 2014. Tanto Sisa como Katari habían sido declarados ya héroes nacionales en Bolivia en 2005. Las imágenes de Juana de Azurduy y Tomás Katari llegaron a la independencia en mayo de 2016 y Tomás Katari también fue declarado héroe nacional en 2014. Otras memorias, otros lugares y otras identidades de género se asignan a los significados de la independencia, como señala el director de la propia Casa de la Libertad cuando dice que la Casa de la Libertad es un espacio de legitimación, reconocimiento y encuentro de las culturas de Bolivia, apoyando la relectura de la historia de los pueblos oprimidos o invisibilizados en el pasado, bajo criterios de inclusión, ya que el proceso de cambio social y cultural interesa a todos los ciudadanos indígenas, criollos, mestizos y afrodescendientes en condiciones de equidad. Y cierro cita. La presencia de Tupac Katari, Bartolina, Tomás Katari y Juana de Azurduy subrayan las rebeliones contra el orden colonial en una línea temporal que coexiste y se cruza con los tiempos de los héroes de la independencia y traza otras temporalidades. Podría extenderme en estas reflexiones, pero bueno, creo que no son tan interesantes. A mí de todas ellas, aparte de la introducción de tiempos de rebeliones coloniales, de la introducción de otras voces en esa representación, a mí me interesaba particularmente la lectura de género, ¿no?, en procesos de patrimonialización. Porque la lectura de género en procesos de patrimonialización es la mera expresión de un debate más amplio, ¿no? Y la patrimonialización pues, puede modificar las condiciones básicas de los referentes culturales y políticos cotidianos, ¿no? Pero la patrimonialización también es un proceso generalizado en todas sus etapas, ¿no?, desde la toma de decisiones hasta lo que debe ser autorizado como patrimonio, la preservación o la exhibición. En el caso de la Casa de la Libertad, el escenario es complejo porque efectivamente aparecen las mujeres como figuras descolonizadoras declaradas heroínas nacionales, rompiendo con el imaginario masculino de libertadores y vencedores en América Latina y Bolivia. Pero al mismo tiempo los relatos históricos sobre la presencia femenina insisten en sus relaciones maritales. Bartolina Sisa y Tupac Katari, Tomás Katari y Kurusayawi y Juana de Azurduy y Padilla. Paradójicamente, los estereotipos de género asociados a una masculinidad basada en la valentía y en la aptitud para la organización militar parecerían convertirse en el estándar para visibilizar la participación de las mujeres en los procesos de descolonización. Hay otros museos que se dedican a la independencia. Este es el ejemplo de uno de ellos, es el Museo de Santa Cruz de la Sierra. Es un museo con una representación totalmente diferente de lo que significa la independencia. En una de las salas sí aparecen representados, hay un cuadro guaraní y un chiriguano, pero digamos que la representación de la narrativa respecto a España, y no digo los criollos, sino respecto a España como ente, cambia radicalmente y se plantea desde otras formas. Eso sería motivo de otro trabajo, quizás. En todo caso, para ir concluyendo,
Como les decía, a mí lo que no me interesa tanto no es la materialidad final como una cosa o un sitio, sino la política y la práctica representacional para acercarnos a qué es lo permitido, no solo dentro de los procesos de descolonización latinoamericanos, sino también respecto a los lenguajes posibles para utilizar a la hora de representar a otros sujetos políticos, a otras identidades políticas, a otras comunidades y a otros valores. Y ciertamente las interculturalidades a la hora de representar estas cuestiones pueden ser conflictivas, pueden ser negociadoras, pueden estar en disputa, pueden tener muchísimas formas, ¿no? Pero lo interesante es que lo permitido siempre suele ser múltiple, contextual, contestado, etc. Y las representaciones contemporáneas, tanto en Nueva Zelanda como en los casos que he puesto sobre la mesa, apuntan a negociaciones, resistencias, represiones, acuerdos propios de sujetos y procesos colectivos en este sentido, ¿no? Y el museo, en ese sentido, yo creo que tiene un papel fundamental como espacio de expresión o de invisibilización o de regulación de las formas de representación. Pero la multiplicidad de agencias políticas es exhibida en ambos museos. También es interesante, ¿no?, pensar, desde mi punto de vista, el tema de la negociación de los valores nacionales de equidad e interculturalidad en las narrativas oficiales, cómo esto puede aparecer o no en los discursos autorizados de patrimonio, qué papel tienen organizaciones como la UNESCO, sancionando o no la capacidad de museos como la Casa de la Libertad, pero también otros museos comunitarios, etcétera, ¿no? Porque la patrimonialización no es solo una política de representación, sino, entiendo yo, también una representación de la política. Y las memorias, las escalas y las identidades de género interpretadas y expuestas forman parte de una representación que delimita recuerdos colectivos y acontecimientos pasados en los que se basan los valores comunitarios y las identidades políticas. Estas memorias, estas historias, estas crónicas fundacionales concurren con otras crónicas fundacionales en los casos que hemos visto, y el ejercicio de sincretismo en torno a la descolonización es lo que abre, ¿no?, posibilidades, negociaciones, disputas, conflictos, etcétera, ¿no? Y esa negociación, bueno, pues en el caso de Bolivia se da en el Salón de la Independencia y en otros muchos lugares, y desde luego en el Museo de Waitangi en Nueva Zelanda también. En definitiva, trabajar desde el laberinto de la representación patrimonial clásico, que es el museo, que finalmente es un laberinto, tiene un material abierto, fácilmente perceptible y accesible, y muy significativo para seguir continuando y trabajando en esta cuestión y para acercarnos a los lenguajes de posibilidad y a la construcción de sujetos políticos en un contexto postcolonial. Y yo creo que con esto lo dejaría. Muchas gracias.